Cuando vemos acá, vemos cómo están ubicados estos dos tubos, ¿no? A este tipo de ubicación en la que está acá se le conoce como los tubos están en serie. Cuando los tubos están en serie, ¿qué significa? Que la resistencia que ejerce todo este tubo, digamos estos dos tubos, es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando el desplazamiento es en este sentido? Digamos, va a disminuir la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque sumamos las dos resistencias. ¿Ya? Ahora, esto es diferente. Aquí están las resistencias. Y esto es diferente cuando la distribución de estos vasos sanguíneos es una distribución en paralelo. En paralelo. ¿Qué significa la distribución en paralelo? Que en vez de sumarse las resistencias, lo que las resistencias hacen es fraccionarse. Entonces, 1 entre la resistencia, 1 entre la resistencia 2. Lo que hace que el flujo por estos dos sea mucho más fácil que si tuviéramos una secuencia en serie, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano tenemos los vasos sanguíneos dispuestos tanto en serie como en paralelo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué va a resultar? Aquí está, ¿no? En serie y en paralelo. Entonces, cuando tenemos acá un mismo flujo que está ingresando por este lado, para llegar acá, cuando el tubo es en serie, ¿no? ¿Qué es lo que va a resultar? Que la dificultad va a ser mucho mayor que cuando llega de este punto a este punto y la presentación es en paralelo, ¿no? Aquí se fraccionan las resistencias. Entonces, para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de un sistema en paralelo que cada uno de los vasos sanguíneos por separado, por la que la resistencia total es bastante menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Digamos, en la circulación sanguínea, tener resistencias en paralelo, ¿no? Tener resistencias en paralelo. Ventajas de la circulación en paralelo, ¿no? Hay una regulación independiente, fíjense en ese punto, porque dice cada órgano puede ajustar su propio flujo mediante cambios locales de resistencia sin afectar directamente la perfusión de otros órganos. Si nosotros podemos acá, digamos, si esto fuera un órgano, podemos cerrar en este punto y no afectamos el resto. Entonces, si nosotros hacemos, ¿no?, igual lo que les hablaba, la redistribución de flujos se va a dar de acuerdo a las necesidades metabólicas. Y estas necesidades metabólicas hacen que en algunos órganos se produzca vasoconstricción y en el resto vasodilatación. Se mantiene la presión. Todos los órganos reciben sangre a presiones similares. O sea, ¿por qué? Porque la resistencia, o sea, no necesito yo, si yo tuviera la distribución en serie,
Si tuviera la distribución en serie, ¿qué es lo que sucedería? Necesitaría incrementar mi presión cada vez que yo pongo mayor cantidad de vasos en ese sentido, ¿no? Para mantener un flujo constante. Pero cuando la distribución es en paralelo, podemos distribuir ese flujo a una misma cantidad de presión. En este sentido, presión arterial media. La circulación colateral, esto es propio, digamos, de la aparición cuando la oxigenación disminuye crónicamente. Al disminuir la oxigenación crónicamente en un tejido, se aperturan vasos que están colapsados, fisiológicamente colapsados, y a eso lo vamos a llamar circulación colateral. Entonces, ¿qué dice finalmente? Para un gradiente de presión dado, fluyen cantidades de sangre mucho mayores a través de un sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos por separado. ¿Ya? Entonces, es la importancia de tener una circulación con distribución en paralelo. Aquí está lo que les digo. En el cuerpo tenemos las resistencias en serie, ¿no? Pero tenemos las resistencias en paralelo. ¿Y cuáles son esas resistencias en paralelo? La aorta tiene una presión arterial mínima definida, y esta presión arterial mínima definida de la aorta, cuando se va distribuyendo, lo hace en paralelo. ¿Ve? Para una misma presión puede perfundir en varios lugares. Imagínense que la aorta empezara por la cerebral, por la coronaria, la renal y así, ¿no? En ese sentido, en una distribución en serie. Para llegar a la piel, ¿no? Digamos, para mantener un flujo en la piel necesitaríamos incrementar la presión, cosa que aquí no. Cuando la distribución en paralelo, no necesito aumentar la presión arterial media. ¿Ya? Y aquí están los distintos tipos que les digo, ¿no? En extremidades superiores puede haber así. Aquí también, como es aquí la distribución en paralelo, ¿no? Y estas las explicaciones que le digo. Pero la resistencia global, a través de un lecho circulatorio, resulta de las disposiciones en paralelo y en serie de sus pares, ¿no? Eso es cierto. O sea, no es que todo sea exclusivo paralelo y todo sea exclusivo en serie. En el cuerpo humano tenemos en una misma arteria tantas distribuciones en serie como distribuciones en paralelo. Entonces, la resistencia vascular sistémica que ofrecen los vasos sanguíneos periféricos está determinado o se le conoce como resistencia periférica total. Y esta resistencia periférica total está dada por las arteriolas, ¿no? Entonces, en el gráfico de la presión que nosotros hablamos, presión arterial, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular, ¿no? O resistencia periférica total. Es que estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de esto, de resistencia periférica. ¿Ya? Entonces, necesitamos hablar de lo que les digo, ¿no? Resistencia vascular sistémica. Y esto es lo que nosotros hemos hablado, ¿no? La resistencia vascular sistémica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir
vasodilatación y vasorelajación. Y con eso podemos manejar ¿qué? Con eso podemos manejar ¿qué? La presión arterial. Con eso podemos manejar la presión arterial. Entonces, hay algunas características principales. Dice, la resistencia periférica total, o sea, tanto de los paralelos como en serie, todo, ¿no? Ofrecen la resistencia global que ofrecen al eyectado del ventrículo izquierdo. Representa la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿no? La poscarga del ventrículo izquierdo. Eso es, se calcula como resistencia vascular sistémica la presión arterial media menos la presión venosa central entre el gasto cardíaco. Y esto es la diferencia de presiones, ¿no? Si esto lo pasaron para acá es lo mismo. Valores normales en milímetros de mercurio de 18 a 28 y depende, les dije, de las arteriolas sistémicas. Tanto así que es donde en las arteriolas sistémicas donde vamos a producir vasodilatación y vasorelajación. Determinantes de la resistencia vascular sistémica: el tono simpático por receptores alfa 1, que es lo que va a condicionar ¿a qué? A vasoconstricción. Por receptores beta 2 va a condicionar ¿a qué? A vasodilatación. Después aquí hay otra, ¿no? Las hormonas vasoactivas, angiotensina 2, la vasopresina, condicionan a vasoconstricción. Por eso se llama vasopresina, ¿no? O también lo llamamos hormona antidiurética. Factores locales como el óxido nítrico, la endotelina, la prostaglandina I2, que es un potente vasodilatador. La endotelina es un potente vasoconstrictor y el óxido nítrico es un vasodilatador. También actúan sobre la resistencia vascular sistémica. Entonces, qué importante es ese manejo que hemos aprendido, ¿no? Del radio, de cambios estructurales vasculares. ¿Ya? Dice que el aumento de la resistencia es hallazgo característico en la hipertensión esencial, donde se incrementa el tono de las arteriolas. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de ayer? Si es que yo quiero bajar la presión arterial, puedo bajar el volumen sistólico, ¿cómo? Utilizando diuréticos. Pero ¿qué va a resultar? No es prolongado. Va a resultar que no es permanente. ¿Por qué? Porque al yo bajar el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica va a aumentar para compensar esa bajada. Entonces lo que me conviene es que en vez de bajar la resistencia vascular sistémica para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. ¿Ya? ¿Listo? La velocidad del flujo sanguíneo, entonces podemos decir, es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. ¿Y de qué va a depender? De la sección transversal de un vaso, ¿no? Cuando el vaso tiene más área de sección transversal, la velocidad va a ser mayor. ¿Ya? Y cuando pero no depende del flujo, depende del flujo también. Cuando el flujo es mayor, obviamente la velocidad es mayor. Hay una relación inversa: a mayor área de sección transversal, menor velocidad del flujo. A mayor área, menor velocidad.
Claro, ¿no? Si tenemos un tubo grande, la velocidad va a ser menor. Para un mismo volumen. Conservación de flujo. El volumen que pasa por cualquier nivel vascular por unidad de tiempo debe ser el mismo, el gasto cardíaco, la velocidad. Y la enorme área transversal total de los capilares explica su velocidad muy baja, facilitando el intercambio, ¿no? Eso es lo que les dije. Si nosotros juntáramos toda la circulación endotelial, si juntáramos toda la circulación endotelial y lo pusiéramos pues extendido, haríamos, dice, como el tamaño de una cancha de fútbol. Ese tamaño de esa cancha de fútbol, ¿qué va a significar? ¿Qué va a significar? Que tiene una sección transversal grande, por lo tanto la velocidad va a ser mínima y su capacidad de intercambio va a ser mucho mayor, a diferencia de la aorta, ¿no? ¿Ya? Por eso, tiene una implicancia clínica importante. El área y volumen de contenido, miren, los capilares, un área de sección transversal inmenso, ¿no? Y el volumen es menor, la velocidad es menor, pero ¿cuál es? Esto permite el intercambio. Y lo que les decía, ¿no? A mayor área, con un mismo flujo, la velocidad es menor. Y este es un poco de lógica, no es necesario esto, no aprenderse. Por eso dice que la velocidad de flujo sanguíneo será máxima en la aorta y mínima en los capilares. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ustedes digan? No, pero es que están imaginándose pues un capilar, ese pedacito nada más. Los capilares es la suma de todos, ¿no? Esa es la sección transversal. La tensión de la pared se desarrolla en respuesta a los gradientes de presión transmural y provoca el estiramiento de las células del músculo liso endotelial y vascular en todas las direcciones. ¿Ya? La tensión de la pared. Y esta tensión de la pared está dado ¿por qué? Está dado por uno por el radio y el otro es por la característica de la pared, ¿no? Entonces, digamos, hay paredes pues más gruesas que están en los ancianos con aterosclerosis, necesitan mayor tensión. Todas estas diapositivas que van a ver ahora son básicas, miren, porque ¿qué es lo que dice? El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que circula por una área del cuerpo o por todo el sistema cardiovascular en un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Es el flujo sanguíneo. Otro dice, la resistencia es una medida con la que el vaso sanguíneo dificulta o resiste el flujo de sangre, ¿no? No pasa el flujo de sangre. Entonces, se resiste al paso. Cuanto menor es el radio, mayor es la resistencia debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. Cuanto menor es el radio. ¿Qué más dice? Cuanto mayor es la longitud del vaso, mayor es la resistencia. ¿Ven? Es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En los gorditos. En los gorditos hay mayor resistencia. También eso explicaría que en los gorditos hay hipertensión arterial, ¿no? Hay mayor resistencia. ¿Qué más dice? Cuanto mayor es el hematocrito, mayor es la viscosidad. Hay mayor resistencia. ¿Bien? Interesante.
interesante ese concepto. Y después, ¿qué más? El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión arterial. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos órganos que son pues muy sensibles a los cambios de la presión arterial. Y a este fenómeno de la sensibilidad se llama autorregulación. ¿Qué es lo que dice la autorregulación? Que los cambios en el flujo sanguíneo en un órgano no varían a pesar de los cambios en la presión. Pero si es que la presión arterial media supera los 65. Si la presión arterial media disminuye de 65, el flujo sanguíneo en el órgano también disminuye. ¿Cuáles son esos órganos sensibles a la autorregulación? Es el riñón, el cerebro, ¿ya? Son sensibles a los fenómenos de autorregulación. Y al último dice, si aumentamos de peso, la longitud de los vasos sanguíneos puede aumentar, ¿no? Entonces, ya nos imaginamos esos cambios. Y creo que hay más. Vamos a ver nuestra clase que viene, que tenemos que ver hoy día.